Cuando hablamos de cambio climático, yo creo que la clave aquí es, para Canarias, por ejemplo, es entender que cambio climático significa calidad de turismo. Cambio climático significa la calidad del aire que respiramos. Cambio climático significa parques y jardines, significa calidad de vida, significa qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, entender el cambio climático como calidad de vida, para mí, es la clave, porque incluso estamos hablando de sanidad, estamos hablando de lo que realmente es importante, de la vida de nuestros hijos. Si queremos luchar contra el cambio climático, la verdadera solución está en la política. Que los políticos entiendan que hace falta voluntad política, que la gente entienda que con el voto pueden verdaderamente tener un impacto directo y buscar una solución a este problema. Una de las primeras luchas que encabezamos desde los años 70 fue el control de los residuos que generamos, tanto los residuos que vienen de las aguas negras como los residuos domésticos, como los residuos industriales. La isla de Tenerife, a finales de los 70, reitero, tenía en aquella etapa más de 280 vertederos incontrolados de basura. En la Tuna de Maspalomas tenemos la serie retrospectiva de la evolución de los años 60 a la actualidad, cómo ha ido perdiendo perfil de arena por la ocupación irresponsable, ¿no? Gran Canaria, por la alta densidad de población, sufrió también bastante. Tenerife, a nivel forestal, se salvó bastante porque había y todavía persiste mucha propiedad comunal de los ayuntamientos. A finales de los 80, mediados de los 80, empiezan a llegar ya no solamente esas tecnologías más tradicionales, empiezan a llegar los multipalas también de bombeo de agua que todavía vemos, pero empiezan a llegar lo que llamamos los aerogeneradores, producir electricidad con energía eólica. Que es a partir de los años 90 sobre todo, cuando empezamos a ver en el mar algunos cambios ya más llamativos, como desaparición de algunas comunidades que van en regresión, expansión de algunas especies, expansión de especies como erizos. Su ratio de altura que tiene, 285 kilómetros con 1.501 metros de altitud, la zona de vientos alisios donde están emplazados los aerogeneradores a día de hoy y la necesidad que tenía el hierro del agua. Canarias está cumpliendo con la planificación hidrológica que nos pide Europa, vamos a decir que de manera desigual. Y yo me atrevo a decir incluso de manera deficiente. Durante la segunda mitad del siglo XX y a nivel global, se empezó a tomar conciencia de la necesidad de cuidar mejor del planeta. En las islas se llevaron a cabo una serie de importantes medidas medioambientales sobre las que hoy vamos a hablar aquí, en Canarias en Portada. 1984 fue un año lleno de momentos impactantes. Ruiz Mateos era detenido en el aeropuerto alemán de Frankfurt y se expropiaba Rumasa. Rusia boicoteaba los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde los canarios Luis Doreste y Roberto Molina se alzaron con la medalla de oro en vela. En España nacía el primer bebé concebido por fecundación in vitro, entonces llamados bebés probeta. Y el país entero se sobrecogía con la muerte del torero Francisco Rivera Paquirri. Todo ello mientras Steve Jobs lanzaba el primer Mac. Para el séptimo arte fue un año mágico, con películas como Cazafantasmas, Gremlins o Karate Kid. A Eurovisión llevamos al grupo Bravo, que hizo honor a su nombre, ya que consiguió un más que meritorio cuarto puesto con su canción Lady Lady. Menos suerte tuvo Michael Jackson, que se quemó el pelo rodando un anuncio de bebidas. Y en Canarias, desgraciadamente, no podemos olvidar el incendio forestal de La Gomera, en el que murieron 20 personas.
1984 fue también el año en el que se puso en marcha este vertedero de Arico, en Tenerife. Fue uno de los primeros vertederos controlados que se construyeron en España para dar respuesta a los problemas de entonces. Aquí se llegaron a almacenar hasta el 97% de los residuos que se generaban en la isla. Se impermeabilizó el suelo con un material adecuado, se establecieron, digamos, canales subterráneos para la recogida de los líquidos lixiviados y desde luego se montó un sistema de separación de residuos. 1984, Arico, Tenerife. Se instala en el municipio una planta de residuos sólidos. La medida forma parte de un plan propulsado por el Cabildo Insular para erradicar los vertederos incontrolados. Hasta ese momento existían en la isla cerca de 200, ubicados en barrancos o descampados, en los que los incendios y la contaminación de la zona eran habituales. 2 años antes, en 1982, se había clausurado la zona de vertidos de El Lazareto, en Santa Cruz de Tenerife, y en 1985 se cierra la de Montaña del Aire, en San Cristóbal de la Laguna. Desde su creación y hasta 2013 se entierran en la planta de Arico más de 15.000 millones de kilos de basura, lo que supone recoger en un espacio que ocupa más de 200 estadios de fútbol el 97% de todos los residuos generados en la isla. Actualmente existen en Tenerife 6 centros destinados a la recogida, clasificación y enterramiento de basura. Si retrocedemos a finales de los años 70 y comienzos de los 80, es decir, en aquel periodo de tiempo en el que se salía de la dictadura y se comenzaba a andar en la democracia, la ciudadanía empezó a tener la capacidad de expresar su rechazo a situaciones medioambientales impropias. Una de las primeras luchas que encabezamos desde los años 70 fue el control de los residuos que generamos, tanto los residuos que vienen de las aguas negras como los residuos domésticos, como los residuos industriales. La isla de Tenerife, a finales de los 70, reitero, tenía en aquella etapa más de 280 vertederos incontrolados de basura. Se tiraban las neveras viejas, las gomas de los coches, desde luego a zonas de los barrancos. Conseguimos que se cerrara el vertedero que tenemos en Santa Cruz, donde hoy se encuentra el Palmetto, y se planificara, se pensara en una solución mucho más definitiva al tema de la basura. Y ya pusimos en marcha el llamado Plan Insular de Residuos Sólidos. Primero fue la Montaña del Aire en la laguna, donde se acumuló, mientras se planificaba y se construía el vertedero de Arico. Se crearon 5 plantas de transferencia en distintos puntos geográficos de la isla. A las plantas de transferencia acudían los camiones de recogida domiciliaria, vertían en contenedores prensados y camiones especializados lo llevaban a la única planta de vertido controlado que se montó en el municipio de Arico. Tuvo un lado muy positivo, porque antes de que el vertedero de Arico, el PIRS, el tratamiento de los residuos, empezara a funcionar, la isla estaba llena de vertederos incontrolados. Era frecuente encontrar en barrancos y en lugares apartados todo tipo de desechos, de nevera, coches viejos, todo lo que nadie quería se iba al barranco y lo tiraba. En paralelo a la puesta en marcha del Plan Insular de Residuos Sólidos, se creó una campaña Tenerife Isla Limpia. Montamos una campaña de limpieza de barrancos. Y otra campaña también, valga el término, otra campaña de sellado de aquellos 280 y pico vertederos incontrolados de manera bárbara, que además contaminaban la atmósfera, contaminaban el medio ambiente, contaminaban los entornos urbanos próximos a aquellos lugares ilícitos a donde se arrojaba la basura. Teníamos la idea que lo importante ya desde aquella época no era enterrar la basura,
sino el reciclado, la reutilización y la generación de la menor cantidad de basuras posible. El sellado significaba tratamiento químico, significaba desde luego eliminación de la combustión permanente y significaba desde luego cubrirlo con materiales que iba produciendo la degradación. El Plan Insular de Residuos Sólidos de la isla de Tenerife fue, en su manera de enfocar los temas, pionero en Canarias y pionero en España. Aunque siguen existiendo vertederos en muchos lugares de las islas incontrolados, eso se ha controlado. Sin embargo, lo que no se ha hecho es una política de reutilización, de reciclaje y de recogida selectiva efectiva. La creación del vertedero de Arico fue un gran paso, pero no el primero que se daba en las islas en la lucha medioambiental. Desde la década de los 60, los canarios habían comenzado a mentalizarse sobre la necesidad de tomarse en serio y proteger sus recursos naturales. Afortunadamente el archipiélago canario, y por la condición de un escenario global, que venían turistas, me acuerdo que llegaban las colecciones de la revista Selecciones directamente de México, tuvimos el privilegio de poder empezar a entender los problemas globales, y mientras España en los años 60 todavía las misas eran en latín y virados de espaldas, pues en Canarias tuvimos el privilegio de contar con una ventana abierta al mundo y nos permitió ser una avanzadilla. De hecho, el primer grupo ecologista de España se crea en Canarias, fue Ascan, ahora cumple 50 años, y ya había debates interesantísimos. Originó incluso publicaciones científicas, trabajos, materiales que hoy son referentes a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el primer estudio que se hizo del clima en Canarias, el famoso ESPA 15, o los primeros problemas que tuvimos que generó el plan de la ONU, de la UNESCO directamente, que fue el plan para el tema de la lluvia artificial, ¿no? Que era un sistema para intentar provocar la lluvia, porque ya teníamos desajustes climáticos interesantes desde los años 60. Los expertos decían que Canarias era la Arabia Saudí de las energías renovables, ¿no? Pues tenemos mare matriz, eólica, solar, geotérmica, gravitacional, etc. Tenemos corrientes marinas, maremotas, o sea, tenemos prácticamente todas las energías renovables juntas y en abundancia, que es lo importante. Hay elementos culturales en Canarias donde las grandes esperanzas están depositadas en esos procesos complejos. Las grandes movilizaciones de la historia de Canarias, estamos hablando por ejemplo de la lucha del petróleo, que movilizó casi un 10% de toda la población de Canarias, la lucha por el territorio en Gran Canaria, por ejemplo, de Beneguera, o en Tenerife, Miraflor, o Granadilla, o en La Palma, la primera incineradora que se cierra de España es la de la isla de La Palma, el símbolo y la lucha de César Manrique. Estando finales del siglo pasado a la vanguardia de energías renovables, hoy estamos prácticamente a la cola, ¿no? En el caso de Canarias, la búsqueda de suelos mágicos que se hablan de Canarias, hablo de la tuna de Maspalomas, la tuna de Corralejo, pues claro, sí están alterando el bioclima concreto. De hecho, la tuna de Maspalomas tenemos la serie retrospectiva de la evolución de los años 60 a la actualidad, como ha ido perdiendo perfil de arena por la ocupación irresponsable, ¿no? Esa cultura de que para hacer economía tienes que poner la actividad económica arriba de las joyas de la corona, a lo mejor no es lo más adecuado. Esto no quiere decir que no se pueda hacer actividades turísticas, pero sí que tiene que replantearse en claves. Fíjate que economía y ecología tienen la misma raíz, la palabra eco. Eco significa casa, economía es ponerle norma o precio a las cosas de la casa y ecología a las leyes de la casa. Ese equilibrio entre nomos y logos, economía y ecología, probablemente sea el reto del siglo XXI. Ascan se fundó en 1970 y 2 años más tarde surgía ATAN, una organización ecologista creada con el objetivo de defender el patrimonio natural y cultural de las Islas Canarias. Esta organización surgió a raíz de las talas de bosques de laurisilva que se estaban haciendo en aquellos años en Tenerife. Todavía vivimos en una sociedad profundamente agraria y se utilizaba la madera del monte para los cultivos de las tomateras y para utilizarlos en la agricultura.
Se hizo una tala intensiva que dio lugar a que botánicos europeos como Volker Falkenreiter, botánicos canarios como Wilfredo Wilpré, estudiantes de biología, periodistas, se dieron cuenta de que si perdíamos nuestros bosques, perdíamos nuestras señas de identidad y perdíamos un elemento clave para el futuro de las islas. Eso hizo que se agrupara mucha gente, que se pusieron de acuerdo para montar una asociación que tratara de defender de la degradación que se estaba produciendo en las islas en aquellos momentos, y de tal manera que tanto ASCAN como ATAN pues se convirtieron en las primeras asociaciones conservacionistas que tenían sede en el archipiélago y que luchaban por mejorar la calidad de nuestra naturaleza, conservar nuestros valores. Los ecologistas, nuestra misión como ecologistas o conservacionistas es señalar aquellas cosas y denunciarlas como hacemos nosotros en los juzgados en muchos casos, pero nosotros no tenemos la capacidad, lógicamente, de presentar alternativas. Por ejemplo, un puerto que llevan 4 o 5 años, un montón de técnicos trabajando y nos exigen a nosotros que en minutos demos alternativas. Pero sí las tenemos. La energía eólica ha cobrado especial importancia en la isla de Gran Canaria. Hace 70 años se instaló en este aeropuerto de Gando el primer aerogenerador de Gran Canaria. Su misión era iluminar la pista de aterrizaje. Hoy es ya historia, pero marcó el camino a los posteriores aerogeneradores que se han ido instalando en el archipiélago. Empezamos montando pues los que podríamos llamar los grandes parques en aquellos momentos, el parque de los Valles en Lanzarote de 5 megavatios, luego montamos uno en Fuerteventura, que es el de Cañada de la Barca, de 10 megavatios. Posteriormente, pues aquí en Gran Canaria pues se montó el de Juan Grande, que era de 20 megavatios, luego fue en Tenerife el de Finca de Mogán, de 15 megavatios. 1950, Gando, Gran Canaria. Se instala el primer aerogenerador para iluminar la pista del aeropuerto, un modelo de 15 kilovatios que posteriormente es destruido al procederse a la ampliación de la pista. En 1979 se instalan los primeros aerogeneradores modernos en las 2 islas capitalinas. En 1988 se construye en Granadilla, en la isla de Tenerife, un parque eólico experimental al que le sigue otro de similares características en Arinaga, en Gran Canaria. En 1992 se constituyen los 2 primeros parques eólicos para producir energía eléctrica. Los lugares escogidos son de nuevo Granadilla y Pozo Izquierdo en Gran Canaria. La energía eólica representa la mayor contribución dentro de las energías renovables en el archipiélago, debido a las buenas condiciones del viento en las islas. Sus parques eólicos están entre los de mayor productividad del mundo, con factores de capacidad superiores al 40%. Del origen de los tiempos ha habido aprovechamiento de la energía eólica. La energía eólica tú la puedes transformar en la energía que tú quieras. En energía mecánica, por ejemplo, los molinos para moler gofio, muy típicos aquí en Canarias, en todas las islas, ¿no? Puedes ponerle un generador y produce electricidad. Quizás la energía eléctrica es, digamos, de alguna manera la más interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizarla para extracción de agua, para moler un molino, la puedes canalizar fácilmente, porque con unos cables pequeños pues puedes llevar unas potencias importantísimas. Es decir, el transformarlos en energía eléctrica es por razones fundamentalmente técnicas, aparte es que tiene unos rendimientos muy superiores, ¿no? La energía eólica llega a Canarias con los conquistadores. Cuando vinieron los conquistadores a Canarias no solamente trajeron sus barcos y sus armas, sino también trajeron sus conocimientos. En Europa ya se venía utilizando la energía hidráulica y la energía eólica, y eso fue lo que llegó aquí una vez se produjo la conquista. A finales de los 80, mediados de los 80, empiezan a llegar ya no solamente esas tecnologías más tradicionales, empiezan a llegar los multipalas también de bombeo de agua que todavía vemos, pero empiezan a llegar lo que llamamos los aerogeneradores, el producir electricidad con energía eólica. Esta tecnología ya estaba desarrollada en Europa, en Estados Unidos, incluso en España, pero uno de los primeros sitios donde se desarrolló una cuantía importante fue en Canarias. De tal forma que en los años 90 Canarias prácticamente era de las primeras regiones de España en desarrollo de energía eólica para la producción de electricidad.
En cuanto a la parte de energía solar, primero que nada hay que diferenciar un poco los dos usos más clásicos de la energía solar. Tenemos la energía solar térmica, que es para producir agua caliente sanitaria, y tenemos la energía solar fotovoltaica, que es para producir electricidad. Dentro de la parte de... Nosotros tenemos unas condiciones solares buenísimas en Canarias. Podríamos aprovechar las dos energías solares en mucha mayor medida de lo que se está haciendo en la actualidad. Las perspectivas que se tenían a finales del siglo pasado de las energías renovables en Canarias, teniendo en cuenta los recursos que tenemos, solar y eólico sobre todo, eran unas perspectivas muy buenas y de hecho pues hacia finales del siglo pasado nos situábamos dentro de los rankings nacionales en una situación privilegiada. De esos primeros puestos a mediados de principios del siglo XXI, del presente siglo, empezamos a caer en ese ranking porque en Canarias se para un poco el desarrollo de energía eólica, sobre todo debido a muchos concursos eólicos fallidos, mientras en energía eólica y energía solar el desarrollo peninsular ha sido espectacular. De tal forma, para que se hagan una idea, pues aproximadamente el 35%, entre el 35 y el 40% de la cobertura de electricidad anual en península viene de energías renovables, sobre todo de energía solar y eólica y una pequeña parte de hidráulica. En Canarias nos hemos quedado en los últimos años, a lo largo de todo el siglo XX, estancados por debajo del 10%. En Canarias la apuesta por las energías limpias y los proyectos hidroeólicos han dado sus frutos a lo largo de los últimos años. Uno de los más interesantes es sin duda el de la central hidroeléctrica de Gorona, en la isla del Hierro, que comenzó a gestarse en 1997. La idea de Gorona del Viento nació a finales del siglo anterior, en los años 80. Debido a la orografía de esta isla, su ratio de altura que tiene, 285 kilómetros con 1.501 metros de altitud, la zona de vientos alisios donde están emplazados los aerogeneradores a día de hoy y la necesidad que tenía el hierro del agua. Esto se potenció en el 2000 con el logro de poder denominar como reserva de la biosfera a esta isla. Tenemos una zona de vientos frecuentes en una gran época del año, con lo cual, si los aerogeneradores ya son destacados y generan una potencia que puede satisfacer la demanda de la población, sería un buen recurso renovable a utilizar. Hemos logrado hitos de 25 días seguidos de 100% de generación. Queda mucho por hacer. Hay nuevas tecnologías que son incorporables a este sistema. Todo está en regular y controlar la cogeneración en su momento adecuado. Cuando existe una fuente renovable potencial a tope, la utilizamos. Cuando no, utilizamos el almacén, la batería. Y si vamos implementando energía solar o undimotriz o offshore, eólica en mar, o undimotriz bajo mar, iremos haciendo y logrando pues mejorar el conseguir el 100%. Esto va a favorecer que el ecosistema se mantenga equilibrado. El viento es muy importante en nuestro archipiélago, pero no menos que lo que sucede debajo del agua. Los fondos marinos están llenos de recursos que en muchos casos no hemos sabido apreciar y cuidar como se merecían. Rogelio, si tuviéramos que ponernos nota del 1 al 10 sobre cómo hemos tratado en el siglo XX el medio marino, ¿qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal? Yo suspendería terriblemente a todos los canarios en lo que hemos hecho con el mar. No pasamos probablemente de un 2. La situación en el mar del Canario es complicada, es de una gran destrucción, degradación de los ecosistemas costeros, de una sobreexplotación de aquellos recursos pesqueros, marisqueros, recursos naturales y por tanto el medio marino que tenemos hoy y el que teníamos nuestros tatarabuelos a principios del siglo XIX no tiene nada que ver, es completamente, digamos que tenemos a lo mejor el 5 o el 10% de los peces que teníamos en aquel momento, por ejemplo. Tenemos el 3% solo las praderas de algas pardas que teníamos en los años 70.
y por tanto la situación es preocupante. Hay zonas, playas que sufren erosión porque no le llegan los aportes de arena, como es el caso en algunas playas de Fuerteventura, debido al desarrollo urbanístico. Hay desarrollos portuarios que son innecesarios y que están interrumpiendo el flujo del transporte sedimentario, o se han desarrollado en lugares de alto valor ambiental. Desde los 70 prácticamente, 70 y 80, ya se va diciendo que hay que hacer algo a partir del boom turístico. El desarrollo económico de las islas ya se va viendo y hay determinadas voces que van sembrando la alarma. Hay pequeñas, tímidas actuaciones y demás, algo de normativa, etcétera. Pero digamos que es a partir de los años 90, sobre todo, cuando empezamos a ver en el mar algunos cambios ya más llamativos, como desaparición de algunas comunidades que van en regresión, expansión de algunas especies, expansión de especies como erizos, el erizo negro de púas largas, que elimina completamente la cobertura vegetal del fondo y elimina por tanto la productividad primaria. Todos esos efectos empezamos a verlos a finales de los 80 y durante todos los 90. Pero es ya con el cambio de siglo donde los cambios son exponenciales, la velocidad es muy alta. Y es cuando ya realmente vemos que el proceso es alarmante. Porque parece que hemos vivido más preocupados por lo que ocurre en nuestra superficie que lo que está pasando bajo el mar. Como no se ve, parece que aquello es una fuente inagotable y que lo aguanta todo. Sí, la superficie del agua es como una alfombra que lo tapa todo, no se esconde todo debajo y no se ve lo que sucede. Nosotros llevamos más de 30 años trabajando en el mar y siguiendo los procesos y la evolución de la biodiversidad, de los ecosistemas y demás. Y estamos intentando continuamente plasmar y enseñar lo que está sucediendo, ¿no? Otra cosa es que te hagan caso y otra cosa es que primen determinados intereses a lo que es la conservación del legado que tenemos y la transferencia a nuestros descendientes. Cuando vemos el peligro encima es cuando reaccionamos realmente, ¿no? Y ahora cuando los efectos del cambio climático se están notando, y se están notando en el mar y en la costa, cuando nos va a obligar a tomar decisiones. Entre esas recomendaciones se encuentra el problema de las aguas negras y los vertidos incontrolados al mar, al que urge poner solución. Nosotros presionamos enormemente para que no llegara al mar aguas contaminadas, sino que tuvieran un proceso previo, tal como nos exige Europa, y eso se notó a partir de la entrada de la Unión Europea. De hecho, la directiva es del año 91, que obligaba a que fueran depuradas las aguas residuales. Sin embargo, en Canarias ocurrieron dos fenómenos. Primero, se planificó sin las necesarias depuradoras. Y el otro apartado fue que se construyeron más de 60 depuradoras, efectivamente, en los años 90 en las islas, pero no tuvieron en cuenta un pequeño detalle que era importante, y es que no existía red de alcantarillado. Se terminaron las depuradoras y no pudieron funcionar, evidentemente porque había que construir ahora la red de alcantarillado en muchos lugares de las islas. De tal manera que esa inversión, de la cual llegó mucho dinero de Europa, terminó pues degradándose, pudriéndose, y todavía seguimos con el grave problema de la falta de control del vertido de aguas al mar. Canarias, a nadie se le escapa, siempre ha tenido una gran dependencia del agua. La historia de la gestión de los recursos hídricos en las islas a lo largo del siglo XX está lleno de luces, pero también de sombras. En el siglo XX Canarias tuvo que gestionar los recursos hídricos que tenía, pero cada isla tiene sus circunstancias que son diferentes. No podemos comparar una isla como Lanzarote o Fuerteventura, donde hay mucha menos agua, porque llueve mucho menos, con una isla como Tenerife, La Palma o La Gomera, donde hay mucha más agua. Entonces cada isla, digamos que se buscó la vida como pudo. ¿Qué recursos hídricos se utilizaron en el siglo XX? Pues los recursos hídricos naturales hasta los años 70, hasta la década de los 70. De manera que podemos decir hay una época anterior y una época posterior a la instalación de las primeras desaladoras. Y hasta ese momento, ¿qué aguas se utilizaban? Pues las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Las aguas superficiales se aprovecharon donde quiera que se pudieran aprovechar. ¿Haciendo qué? Presas. De manera que Gran Canaria es, por territorio, por superficie, el territorio que más número de grandes presas tiene del mundo. Y luego las aguas subterráneas, pozos y galerías. Vamos a hablar de las que tenían más recursos hídricos. Vale. ¿Esas lo hicieron bien?
en el siglo XX? Lo hicieron lo mejor que sabían gestionarlo en las circunstancias en que estaban. Es que no podemos juzgar lo que se hizo en el pasado con lo que sabemos hoy, con los ojos del presente. ¿Se hizo bien? Se hizo lo mejor que se pudo. Ha habido etapas diferentes en la planificación. El primer trabajo sobre recursos hídricos en Canarias se hizo entre los años 1970 y 75, lo hizo la UNESCO, es el proyecto que se llama Proyecto Canarias SPA 15. Y ese proyecto, donde vinieron expertos mundiales que estuvieron aquí trabajando, fue un proyecto que puso las bases de los conocimientos de los recursos hídricos en Canarias, ¿vale? Primer gran pulso. En los años 80 hubo otro proyecto de investigación gordo dedicado a recursos hídricos, Proyecto MAS 21, otro pulso. Después, en los principios de los 90, salen los primeros planes hidrológicos por islas, ¿vale? Para cumplimiento de la ley de aguas que se había implantado en el país, ¿vale? Que Canarias tiene su propia ley de aguas específica. Esos planes hidrológicos pusieron sobre la mesa una toma de datos exhaustiva otra vez y una planificación. Y planificar no deja de ser tomar medidas políticas, porque planificar es decidir, conociendo lo que tengo, ¿qué voy a hacer con esto? Pues aquí voy a hacer esto, allí voy. Y cada isla tomó sus decisiones. Y después viene Europa. Y viene Europa con la Directiva Marco del Agua. Y la Directiva Marco del Agua a todos los países europeos, incluyendo Canarias, obliga a que tengamos que tener una planificación hidrológica al día y revisada cada X tiempo. En esto estamos ahora. Canarias está cumpliendo con la planificación hidrológica que nos pide Europa, vamos a decir que de manera desigual. Y yo me atrevo a decir incluso de manera deficiente. Lo cual no vamos a tomarlo como crítica, sino como oportunidad. Vamos a hacerlo mejor. Pero no porque nos obligue Europa, porque nos viene bien a nosotros. Los bosques son los recursos naturales más importantes de Canarias, aunque durante mucho tiempo no se les prestó la debida atención y se destruyeron muchas zonas verdes. Fue así durante siglos, hasta que en la década de los 50 se apostó decididamente por la reforestación. En todo ese tiempo se han recuperado 17.000 hectáreas. El siglo XX es una etapa de cambios porque al inicio estaba prácticamente gran parte de la superficie desarbolada, se perdió mucho bosque a lo largo de los pasados siglos. A mitad del siglo XX se inicia el proceso de reconstrucción y ya a final del siglo XX pues empiezan a tener las islas una masa forestal ya considerable. Década de 1950. Se produce el punto de máxima deforestación en el archipiélago canario, estimándose que los bosques de las islas han quedado reducidos a una tercera parte de la superficie que ocupaban. Para ese entonces, la isla de Gran Canaria había perdido un 80% de sus bosques y Tenerife un 65%. Es entonces cuando se pone en marcha un plan de reforestación que tiene su punto álgido en la década de los 60. En total se han recuperado en las islas 16.500 hectáreas, lejos aún de las casi 200.000 que se habían perdido. Tenerife y La Palma son las islas más arboladas. Solo en Gran Canaria se ha pasado de 4.000 hectáreas en 1950 a las 14.000 con las que cuenta en la actualidad. Algunos expertos aseguran que se ha conseguido que los bosques comiencen a recuperarse solos, con regeneraciones espontáneas que han permitido encontrar hasta 10 plantas por metro cuadrado. En el lado negativo, los incendios siguen siendo el principal enemigo a batir. Si repasamos un poco lo que ha sido la historia forestal de Canarias, vemos que en realidad tenemos una historia de deforestación que ha sido casi constante. ¿Cuál dirías que fue el peor momento? Yo creo que es un proceso que dura durante muchos siglos. No creo que haya un momento que se pueda llamar culminante, sino es todo un proceso de degradación durante siglos. En unas islas más, unas islas menos. Tiene que ver mucho con la tenencia, con la propiedad del terreno. Si se mantenía en manos de la corona o después del Estado, se mantiene mejor. Si es particular, pues siempre se tiende a que fuese agricultura o ganadería y perdiese el bosque. Pero es verdad que el pasado siglo XX supuso una verdadera revolución en cuanto a la destrucción,
porque entra el turismo, las condiciones de vida mejoran, las islas, sobre todo las centrales, se empiezan a superpoblar y todo eso hace que lleguemos al mínimo histórico, como digo, a mediados del siglo pasado. Las islas más llanas sufrieron más, Fuerteventura, pues por supuesto, ¿no? Lanzarote quizá menos, porque como era volcánica no había mucho que destruir, por decirlo así, y eran en muchas zonas inaccesibles, ¿no? Por esos mal países. Gran Canaria, por la alta densidad de población, sufrió también bastante. Tenerife, a nivel forestal, se salvó bastante porque había, y todavía persiste, mucha propiedad comunal de los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos, los vecinos, veían la forma de conservar. Y bueno, las Canarias occidentales son seguramente las que mejor nivel de conservación tienen. Primeramente por las altas pendientes que tenían, que no permitían roturaciones, y segundo también porque había mucho monte público, es decir, de los ayuntamientos, que ellos se encargaron de alguna forma de conservar. En algunas islas se pusieron en peligro ecosistemas completos, como puede ser la laurisilva en Gran Canaria, o el bosque termófilo en algunas islas occidentales. Entonces, claro, el impacto fue muy fuerte. No podemos olvidar que nuestros bosques generan múltiples servicios. El principal es el de producción de agua de calidad, y entonces, claro, se vieron mermados los acuíferos y por ende también la calidad de vida de los isleños. A partir de los años 50, cuando no solo en Canarias, a nivel de todo el estado se ve que hace falta mucho bosque, que hay mucha erosión, y es cuando se inician los planes hidrológicos, las grandes reforestaciones, y seguramente a partir de los años 70, cuando nacen los primeros grupos conservacionistas, es lo que intentan hacer ver a la sociedad de que, oye, tenemos que cambiar porque vamos en la dirección equivocada. Y empieza otra vez Canarias, por un lado, a ganar superficie forestal por la reforestación, pero también porque salen una serie de leyes de protección del medio ambiente y se abandonan unos usos que de alguna forma eran nocivos, como podía ser el pastoreo intensivo o ciertas actividades agrícolas, ¿no? Entonces el abandono de esa actividad hace que poco a poco el bosque se vaya recuperando por su capacidad de autorregeneración y apoyada por esas políticas de reforestación. Para luchar contra el cambio climático y salvar el planeta, nos toca estar más atentos que nunca a cuanto sucede en nuestro entorno. Es a lo que se dedica el Observatorio de Sostenibilidad, creado en 2014, pero que en sus trabajos echa la vista al pasado para comprender mejor el presente y trabajar por el futuro. El Observatorio de Sostenibilidad es una organización de ingenieros, economistas, biólogos, geógrafos, que intentamos determinar cuáles son los principales problemas de sostenibilidad que tiene España y cómo se podrían solucionarlo, ¿no? Entonces el tema no es tanto diagnosticarlo, sino también proponer recomendaciones para solucionar muchos de estos problemas y retos que tenemos ahora mismo planteados, ¿no? Canarias es un terreno especialmente frágil y especialmente vulnerable, y sí que si analizamos la evolución de las temperaturas de cualquiera de los institutos meteorológicos que hay allí o las estaciones, estamos viendo cómo están aumentando las temperaturas, más en Gran Canaria que en Tenerife, pero sí realmente se está observando ese aumento, y realmente tenemos que hacer muchas más cosas para adaptarnos, sobre todo en el grave tema del agua, pero por ejemplo también en el tema de los bosques. Estamos viendo, por ejemplo, que este año pasado en Gran Canaria, por ejemplo, hubo incendios de más de 14.000 hectáreas quemadas en toda la isla, lo cual es un tema que es importantísimo y no tiene que volver a pasar, ¿no? Cuesta mucho que crezca la vegetación, que recoja el agua, que realmente se produzcan las nieblas, y realmente no podemos perder en un año una extensión tan importante de esa superficie. Otro de los temas, por ejemplo, son los tejados solares. Si nosotros paseamos por todo Canarias, veríamos muy pocos tejados solares. Y podía ser un ejemplo para todos los países, para todos los turistas que están llegando allí, años tras año, pues para que vieran pues, que hay una gran superficie de tejados solares. Sería muy bueno para que la gente empiece a autoabastecerse, porque es un recurso enorme que hay allí en las islas y que no se está aprovechando. No tiene sentido meter gas o meter instalaciones mucho mayores cuando tenemos el sol justo encima de nuestros tejados. La polución llega a todos los rincones del planeta, ya sea Canarias o Madrid. Hoy nos hemos desplazado a la capital de España para hablar con una persona que tiene mucho que decir sobre este asunto, el teldense
Juan Verde, este reconocido asesor y estratega político que llegó a formar parte del gobierno de Barack Obama, no solo es un gran impulsor de la economía verde, sino que su nombre aparece en la lista de los 100 hispanos más influyentes en la lucha contra el cambio climático. Juan, ¿qué hace un experto en política y finanzas liderando proyectos para luchar contra el cambio climático y para preservar el medio ambiente? Te diría que la forma más efectiva de cambiar el mundo es a través de la política y estoy absolutamente convencido de ello. Por consiguiente, te diría que alguien que ama la política y la entiende como un instrumento para cambiar el mundo y que las cosas vayan a mejor, te diría que si queremos luchar contra el cambio climático, la verdadera solución está en la política. Que los políticos entiendan que hace falta voluntad política, que la gente entienda que con el voto pueden verdaderamente tener un impacto directo y buscar una solución a este problema. Y en segundo lugar, por la urgencia de este tema, ¿no? Yo creo que estamos ante un reto de carácter planetario y una urgencia como no se ha visto jamás en la historia de la humanidad, y no creo estar exagerando. Y quizás con un toquito de humor a tu pregunta te diría que con un apellido como Verde creo que nací predestinado. Y esto que estamos viviendo hoy es consecuencia de cómo hemos vivido en el siglo XX. ¿Cuál diría usted que fue lo que más daño causó de esa forma de vivir del siglo XX? Dos cosas. Yo creo que a partir de 1945 hasta ahora ha habido una explosión demográfica. La población del planeta en 1945, que fue cuando nació mi padre, o sea, estamos hablando de hace una generación, era aproximadamente de 2.300 millones de personas. Hemos pasado de 2.000 millones a 7.500 millones de personas en el planeta. Y en un momento donde de forma paralela ha habido una explosión en cuanto al desarrollo económico. O sea, cada vez éramos más y cada vez más personas pasábamos de clase pobre a clase media a clase alta a lo largo y ancho del planeta, y por consiguiente la gente tiende a consumir más. Todo eso, que era un poco la tormenta perfecta, en un momento donde no había legislación, no había leyes de protección medioambiental, y el desarrollo económico y el desarrollo industrial era absolutamente incontrolable y nadie estaba pensando en lo que podía ocurrir. O sea, que fue la receta perfecta para llegar a donde hemos llegado. Pero todo esto ha ocurrido, insisto, en los últimos 60, 70 años. Con ese panorama, con ese horizonte, ¿uno puede pensar que hay esperanza o no? Yo estoy absolutamente convencido y soy muy optimista, pero estoy convencido de que hay esperanza. Para que esto no llegue a donde podría llegar, a ese punto de no retorno del que hablan los científicos, creo que nos quedan aproximadamente, según la comunidad científica, 12 años. Eso no significa en absoluto que dentro de 12 años el mundo se acaba, y no, nada de eso. Simplemente significa que probablemente en ese momento ya perdemos el control de esos fenómenos atmosféricos y esas grandes catástrofes climáticas que pueden ocurrir, o sea, la intensidad de los huracanes que ahora arrasan países enteros, lo que estamos viendo con los incendios, que es una causa, incluso en Canarias lo hemos visto, ¿no? Que los campos están absolutamente secos. Llegar a ese momento donde ya se pierde, el ser humano ya no tiene control, puede ocurrir en 12 años. Pero esa es la parte mala. La noticia es que estoy absolutamente convencido de que esto va a cambiar. Hay dos categorías de acciones. La primera, ya prácticamente todos lo sabemos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, tenemos que ser más responsables, tenemos que acabar con esa visión de tirar y usar, pero que aplica al planeta entero. O sea, esa visión del expolio, de acabar con todo lo que tenemos, eso es algo que tenemos que cambiar y dejar de hacerlo ya. Pero luego hay otro tipo de acción que quizás no es tan evidente, pero que para mí es la clave. Son dos cosas: comprar y votar. Cómo compras y cómo votas. Estamos viviendo un periodo donde el sentido común y la lógica ya no imperan, ya no tiene sentido, ¿no? Y probablemente deberíamos volver a esa época de nuestras abuelas, donde en Canarias, sin ir más lejos, pues la cultura nos decía que teníamos que ahorrar, que teníamos que reciclar, que teníamos que reutilizar las cosas, y eso es lo que tiene sentido. Y estamos volviendo a ese momento donde antes, en algún momento dado, en Canarias pensábamos que el siglo XX y el desarrollo turístico, el desarrollo económico, con eso llegaba el progreso, pero resulta que no. Fue, en mi opinión, y en la opinión de muchos, un retroceso. Pero un retroceso porque ya el sentido común ya es el menos común de los sentidos, ¿no? Hay que volver a esa época de pensar con responsabilidad, de ahorrar y sobre todo de pensar en el futuro.
Aunque haya quienes intenten negarlo, el cambio climático es una realidad a la que hoy día se le presta gran atención, pero sobre la que se nos lleva advirtiendo mucho más tiempo de lo que pudiéramos imaginar. Un científico sueco, se llamaba Svante Arrhenius, al cual se le debe mucho en la ciencia del siglo XX, cuando le dieron el premio Nobel en el año 1904, en el acto solemne de aceptación del premio Nobel, cuando el rey de Suecia se lo entregaba al premio Nobel de Física y Química, el discurso que dio fue alertando sobre el calentamiento global. ¿Cómo afrontamos el futuro en ese contexto de cambio climático, que tampoco podemos olvidar? Sí, bueno, pues afrontamos el futuro con urgencia, ¿no? O sea, con ganas de hacer cosas, porque todavía podemos dar un golpe de timón, pero tenemos que ponernos las pilas. Y la mejor forma de prepararnos contra el cambio climático es teniendo las islas lo más arboladas posible. En un océano de incertidumbre puede existir un archipiélago de certezas que es Canarias, ¿no? Tiene unas certezas muy claras, tiene unas potencialidades de energía renovable, tiene unas potencialidades en cuanto a clima, en cuanto a inteligencia colectiva a la hora de responder a retos. Cuanto antes empecemos a tomar medidas, antes podremos empezar a solucionarlo. Entonces, por supuesto, tenemos que dejar de emitir ya todo lo que podamos durante los próximos 20, 30 años. Tenemos que ser radicales en nuestros cambios de conductas, sobre todo, ya te digo, los grandes contaminantes, ¿no? También en nuestros hábitos cotidianos. Y de esta forma sí que de alguna forma podremos en los próximos decenios el solucionar el cambio climático. Entonces en ese aspecto hay que ser positivo, hay que ser optimista, pero sobre todo empezar a actuar ya. Lo importante es que la población tome conciencia que no podemos seguir con una economía basada en usar y tirar. Tenemos que reutilizar, que tenemos que dejar la botellita de plástico de agua para tener un contenedor que podamos rellenar cada vez que nos haga falta. Son pequeños detalles, pero eso supone miles y miles y miles de toneladas de plástico que evitamos que vayan a la basura y que contaminen nuestro medio ambiente. Deberíamos aprender a ir hacia una sociedad con una economía circular, hacia no desaprovechar los recursos naturales, y los recursos hídricos es un recurso natural, y aprender también que la desalación vale mucho dinero, porque la desalación necesita energía. Y aprender que tenemos que reutilizar las aguas depuradas. ¿Qué hay que hacer? Trabajar mucho, tomar muchos datos, financiar. De hecho, el cambio climático es un reto para la investigación mundial. ¿Hay esperanza? Yo no la pierdo, si no, no me levantaría todos los días y seguiría bregando como seguimos haciendo, todos mis compañeros y nosotros. Es lo único que me mantiene. Soy muy pesimista, también es verdad, porque soy pesimista en la capacidad del ser humano para anticiparse a los problemas y resolverlos. Parece que todo es cuando nos ha sobrevenido y soy pesimista, pero sí, seguimos luchando y hay determinadas cosas, determinados aspectos que van mejorando y esos son los que de 10 batallas pierdes 9, ganas una y eso es lo que te hace seguir porque esa una merece la pena. Aunque las palabras tienen una gran fuerza, hay ocasiones en las que no son suficientes. La mentalización es vital, pero se trata solo del inicio del camino. Saber que tenemos que proteger el medio ambiente no basta porque los buenos pensamientos por sí solos no salvarán el planeta. Debemos pasar a la acción, tomar medidas, a nivel gubernamental, pero también a pequeña escala. Pensar que es un problema que deben resolver otros es el camino más rápido al fracaso. Es una lucha individual que, con esfuerzo, se volverá colectiva. Canarias, España, el mundo entero. Y tampoco puede ser flor de un día. La lucha contra el cambio climático es una carrera de fondo. No se trata de una cuestión puntual ni una moda. El futuro se construye desde el presente, día a día, paso a paso. No lo veamos nunca como una obligación, sino como una necesidad. La de dejar a la próxima generación un mundo un poco mejor, un poco más habitable. Así se intentó hacer en Canarias en el pasado siglo XX. Así debemos seguir haciéndolo en este nuevo siglo. Todos los cambios en la climatología van a hacer que los alisios que tenemos a día de hoy cada día sean más reducidos. Van a hacer que las tormentas tropicales que no nos llegaran, nos lleguen ahora. Van a hacer que peces
que vivían en sitios de trópico quieran vivir ahora aquí. Con lo cual, el desorden, los ecosistemas están cambiando. Por muy largo que sea un proyecto, también alarga la vida y el ecosistema del planeta Tierra.